Bienvenidos a Sin Medias Tintas y vamos a darle las buenas noches también a Keiko Fujimori, candidata presidencial. Buenas noches. Feliz día por el Día de la Madre, vamos a conversar en unos minutos. Muchas gracias. Y a todas las mamás del Perú, por supuesto, a las que más sufren, sobre todo. Y a aquellos que perdieron a su madre, un gran recuerdo en este día tan importante para todos los peruanos. Muy bien, a ver, tenemos nueva encuesta. Ha salido hoy en el diario El Comercio, es una encuesta de Ipsos y tenemos el cuadro más representativo de esta encuesta. Tenemos que leer antes, me parece. No tenemos que leer los números, ¿no? No, ahora porque ya El Comercio cumplió con ese detalle. ¿Arrancó? Arrancamos. A ver. Simulacro de votación. Vamos a la columna de votos emitidos. Keiko Fujimori, 43,4%. Se voltea la torta esta semana. Pedro Pablo Kuczynski, 41%. Blanco Viciado, 15,6%. Y los votos válidos, 51,4% frente a un 48,6% entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Se ha invertido. Todavía están, evidentemente, en el error, en el más menos, 2,8%. Sin embargo, esto le trae, de alguna manera, esperanza a la candidata de Fuerza Un Popular. cambio de posicionamiento a pesar de que hay un empate técnico, ¿no? Ahora, el blanco viciado, según te dicen, la mitad va a votar el día de la elección. El cálculo es que más o menos un 8% no va a votar y un 8% aproximadamente va a votar. Ahora, leyendo con extensión la encuesta, lo que tiene a favor, por ejemplo, Keiko, es que es voto rural, norte-oriente, DIE, mujeres entre 25 y 40, definitivamente sí votarían por ella 35%. Podrían votar por ella 14%, pero tiene un antivoto de 43%. Sí. ¿No? Está por regiones. Vamos a ver en regiones. Perdón. Intención de voto por zona geográfica. Empezamos por Lima. Keiko Fujimori tiene 47% frente a Pedro Pablo Kuczynski 41%, ¿no? En el norte, 47% Keiko. Sigue manteniendo Keiko Fujimori su preeminencia ahí, con Pedro Pablo Kuczynski 33%. El centro tiene mucho menos que Pedro Pablo Kuczynski, 32%, mientras que el candidato de Peruanos por el Cambio tiene 48%. En el sur, 31% Keiko Fujimori, 39% Pedro Pablo Kuczynski. Y lo que habíamos dicho, en Oriente está a favor de la candidata de Fuerza Popular, 42% intención de voto frente a Pedro Pablo Kuczynski, que está cerca, un 39%. Acá hay tres cositas, ¿no? En el sur, Keiko Fujimori, respecto a la misma encuesta del 25 de abril, sube de 25 a 31. En el centro, más bien, tiene una caída notoria de 40 a 32, que es el único sitio donde cae. Y Lima se voltea fuerte la cosa, sube de 40 a 47 y Kuczynski baja de 46 a 41. Algunos le han llamado el efecto Acuña, otros dicen que es el viaje, no sé qué es. Pero algo en Lima le hizo daño. Algo en Lima le hizo daño y lo único que ha pasado en Lima son las adhesiones que ha tenido en este caso Pedro Pablo Kuczynski y puede ser estar vinculado al tema Acuña, ¿no? Ahora, si me permites, en el sector B ha subido Keiko Fujimori del 26 al 35 y en el C del 34 al 40. Eso ha empujado mucho el voto en Lima. Así es. Bueno, en términos generales, Keiko sube 7% y Pedro Pablo Kuczynski baja 5%. Muy bien, nos vamos a la mesa de conducción para empezar la entrevista, reiterando las buenas noches y el feliz Día de la Feliz Mamá. Día de la Madre. Aunque Muchas nosotros gracias. tenemos que seguir con nuestro trabajo político. Así Y es. usted también, Keiko. Feliz día, Mónica. descansa hoy. Feliz día a todas las mamás del Perú. A ver, primero que nada, esta foto del día de hoy, que parte a partir de Ipsos, le da a usted un mejor posicionamiento. Sin embargo, esto va a generarle a usted una mirada más atenta, digamos, de los adversarios, ¿no? Sus críticos van a estar muchísimo más duros, va a causar hasta cierta histeria en algunos sectores. Bueno, tomamos los resultados como siempre, con tranquilidad y con prudencia. Y entendemos que faltan 4 semanas para el día de la elección, así es que tenemos que hacer esta campaña como la venimos haciendo, con mucha fuerza, viajando, escuchando a la gente y llevando nuestras propuestas de Plan Perú. Entendemos que las críticas y la guerra sucia va a arreciar, estamos preparados, lo hemos venido viviendo durante estas semanas, sobre todo con la participación del gobierno. Está claro que aquí en esta elección no ha habido un proceso neutral. Los principales voceros del señor Kuczynski son los ministros de Estado, que cada vez que yo hago una propuesta, salen ellos mismos, hasta el presidente de la República y su esposa, la señora Heredia, a criticar mis ¿Pero eso no ha propuestas. ido más allá de declaraciones o hay algo más? Bueno,
Cuando se le ha preguntado al señor Kuczynski si es que investigaría a la señora Heredia, él se ha negado, se ha hecho loco. Lo que queda claro es que habría un entendimiento entre ellos, ¿no? Pero por otro lado, la señora Nadine Heredia puede estar pensando, además lo ha expresado públicamente, que si el fujimorismo entra en el poder va a ser perseguida. Cacería de brujas. Cacería de brujas con ella. Eso yo también lo rechazo y he dicho en reiteradas oportunidades que se tiene que promover una investigación, por supuesto, pero no tiene que haber una persecución política. Estamos cansados de este tipo de investigaciones con cargas políticas. Lo que nosotros fomentaremos, si es que se da el caso, es que una comisión, por ejemplo, en el Congreso de la República para investigar al gobierno saliente, tendría que ser presidido por alguien de algún grupo de oposición diferente al nuestro, porque entendemos que tenemos una amplia mayoría en el Congreso de la República. Keiko, volviendo un poco a su nueva posición política, hay varios analistas que dicen que ya no es la Keiko de Harvard, que había una regresión, que una especie de back to basics al disco duro fujimorista, que estamos hablando de 24/24, pena de muerte, endurecimiento, acercamiento a sectores religiosos, cosas que vamos a tratar más en extenso un poco más adelante, que hasta la pena de muerte incluso. Entonces te dicen que Keiko ha cambiado y que se está moviendo otra vez hacia el sector duro y que eso le puede costar también mucho porque mucha gente ha pensado que la posición anterior era pues un montaje. Bueno, le agradezco por la pregunta, Aldo, porque me va a permitir aclarar que yo no he cambiado de discurso. Yo tengo, con referencia, por ejemplo, a la unión civil y al aborto. ¿Qué es lo que he dicho en Harvard y qué es lo que he dicho en mi presentación con la comunidad cristiana? Yo estoy a favor de la unión patrimonial. Estoy en contra de la adopción, de que parejas del mismo sexo adopten niños. ¿Qué es unión civil para usted? Es permitir, la unión patrimonial, permitir que dos personas del mismo sexo puedan cuidar sus patrimonios y puedan tener beneficios también previsionales, por ejemplo, ¿no? Keiko, pero usted en Harvard dijo específicamente, estoy a favor de la unión civil. Cuando se trata de temas patrimoniales, así lo he dicho claramente. Ya. Y también cuando he estado en la ponencia que he hecho con los cristianos, he dicho lo mismo. Estoy en contra de la adopción de niños y he hablado de tolerancia, he hablado de la unión patrimonial, he puesto específicamente el proyecto de ley de unión solidaria. Entiendo que a ellos no les ha gustado tampoco mi posición, pero es una convicción que tengo. ¿Quiénes son ellos? A los cristianos. A los cristianos. Pero ¿cómo estar al lado de este pastor Santana, que me parece un personaje, no tiene por qué usted compartir mi opinión, pero verdaderamente medieval, que dice que el SIDA se origina del homosexualismo, le llama peste rosa al SIDA? Sí, es un tipo que Claro, hay que... una actitud homofóbica, Savonarola, ¿no? Una cosa de la retrógrada. Edad Media, ¿no? Yo lamento sus declaraciones. Yo al señor lo he conocido en ese momento. A mí quien me invita es el pastor González, que ha sido elegido congresista de la República de la Iglesia Agua Viva. Pero entonces la han metido en un embrollo, porque en realidad, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, en términos concretos. Permítame aclarar, Mónica. A ese evento, era un evento para los candidatos presidenciales, estaba confirmado también el señor Kuczynski. Y yo he asistido porque no tengo ningún problema de dar mi visión y mi postura, ya sea en Harvard, que es un auditorio liberal, o ya sea con las familias cristianas que tienen una postura, digamos, mucho más conservadoras y tradicionales. Mi mensaje ha sido el mismo. Pero usted rechaza en ambos todo esto que auditorios. dice Santana. Por supuesto, Porque yo esto es lo una cosa... lamento y no comparto sus opiniones, pero entiéndame, yo tampoco soy responsable de lo que dicen las personas que me anteceden en el uso de la palabra. A una cantidad de gente de una manera impresionante. Pero no solamente ofende, sino que está basado en una mentira. No, ni siquiera es científico, claro. En realidad es una cosa que está más allá de cualquier entendimiento científico, claro. es un disparate, ¿no? Por supuesto, y ese discurso que dio el pastor, nada tiene que ver con mi participación. De acuerdo a eso, pero usted entenderá que, digamos, ha generado resquemores. No estamos hablando de quienes no votarían por una Keiko de ninguna manera, que eso está clarísimo, hay un sector importante del país, pero sí quienes, digamos, están viendo que hay una modificación, un cambio, en el caso del fujimorismo,
con la representación que usted ha querido dar en los últimos años. De Levinsky al pastor Santana hay como un salto, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que yo asisto a las invitaciones que me dan. De acuerdo. Y no tengo ningún problema en los auditorios en que estoy de transmitir mi posición y mi convicción. Quiero también dejar en claro que en Fuerza Popular se ha dado libertad para opinar y para votar de acuerdo a la conciencia de cada uno de ellos. Pero sí les he pedido a todos de expresarse con tolerancia, con respeto, de llevar este debate de manera alturada. Quiero también precisar cuál es mi posición con referencia al aborto. Yo soy una defensora de la vida, siempre lo he dicho en Harvard también. Eso sí coincide. Sí, no, en el tema de la unión patrimonial también lo he señalado en ambos auditorios. Pero con referencia al tema del aborto he señalado también, si la vida de la madre corre riesgo, pues por supuesto que estaríamos de acuerdo, lo que se señala en el aborto terapéutico, que está normal. Así es, pero eso también lo he dicho. Lo que pasa que cuando estuve en Harvard señalaron de que yo estaba a favor del aborto, punto. Entonces han tergiversado y han sacado de contextos ¿Del aborto por violación? Yo estoy en contra. ¿Cuál es la razón? Bueno, entiendo que están tratando de atacarme, señalando que yo cambio de opinión, que tergiverso mis palabras, y eso no es así. Y por eso no tengo ningún problema. Y si me invitan otra vez en un auditorio liberal o conservador, yo asistiré. A mí lo que me llama la atención es que el señor Kuczynski no haya ido. Él estaba confirmado. Es más, yo he visto la agenda y a mí me habían dado espacio de 9 a 9 y media y él tenía que participar de 9 y media a 10. De repente le dijeron que efectivamente había ahí un grupo de gente que estaba diciendo cosas con las que después no hubiera podido lidiar Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En términos de concepto. Oye, va a ir Santana, ¿no? Claro, y no es el músico, ¿no? Pero claro. la pregunta del aborto por violación, o sea, ¿por qué no estar de acuerdo? ¿Por es un tema principista, es un tema religioso, es un tema ideológico? No, es un tema para mí de principios. Yo defiendo la vida y la vida se defiende desde el momento de la concepción. Ahora, otra persona que es también para agarrarse un poco la nariz es Ramos Tolmos, el de Construcción Civil. Es un señor pues que tiene 1000 acusaciones, no tiene pues la mejor reputación del planeta precisamente. Ha militado cerca del PPC, ¿no? y Alianza para el Progreso, lo he visto vestido con los trajes. ¿Por qué acercarse el trabajo a Ramos Tolmos? Mire, cuando nosotros hacemos política y venimos viajando por todo el Perú y desde hace muchos años, conversamos con todos los gremios, federaciones, sindicatos, asociaciones, y los dirigentes tienen la libertad de mandar a sus voceros, de decir quiénes van a hacer el uso de la palabra. ¿Usted lo conocía? ¿Usted había tenido alguna reunión con este señor antes? No, tengo entendido que él ha tenido una reunión previa con un congresista y me parece también con una congresista, ¿no? Kenny. Pero le dice el amigo Ramos Tolmos, un momento. Sí, bueno, el referirme como amigo al gremio de construcción civil. No es que esté gallo. Pero yo quisiera señalar también, nosotros tenemos la obligación de escuchar a todos los sectores. Y si es que este gremio decidió mandar a ese vocero, pues hay que escucharlo. Ahora, tengo entendido también que él ha aclarado esas denuncias y parecería que estas denuncias vienen de un sector que es la competencia. Ahora, pero tiene un proceso abierto, ¿no? Por extorsión, es decir, por pedido de cupos y que estaría vinculado a presuntas, vamos a decirlo así, mafias, digamos, de construcción civil. Eso no le haría bien. Y eso nos hace saltar a otra pregunta, que tiene que ver con un sector también muy complicado, que es el tema de los mineros informales, que en realidad son ilegales. Más allá de un tema, digamos, de concepto, quien está fuera de la ley, está fuera de la ley. Y usted lo que está señalando en un eventual gobierno suyo es que se retrocedería en el tibio avance que ha habido en relación a la lucha contra la minería informal. O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Sí, un poco para complementar los decretos, el 1100, el 1105, usted dice que los aboliría, y particularmente el 1100 me preocupa porque está todo el tema de la interdicción y de las dragas. El otro más es procedimental, ¿no? Y efectivamente no ha caminado muy bien la legalización, pero si le quitas pues la interdicción y permites que regresen las dragas, es terrible. Muy bien, yo quisiera señalar con referencia al miembro del gremio de construcción civil que él
puede tener un proceso de investigación. Yo no estoy acá para defenderlo, pero sí para escuchar la problemática de ese sector. Pero, en todo caso, lo que sí habría que señalar, que el señor Kuczynski ha firmado un acuerdo, ¿no?, y un compromiso con el señor Nelson Palomino, que él sí ha recibido una sentencia por 10 años. Bueno, vamos ahora al tema de la minería informal. Hay que entender que hay dos tipos de minerías en nuestro país, dentro del sector informal. La minería aluvial, que se realiza en Madre de Dios, y la minería de socavón, que se realiza en la costa y en la sierra de nuestro país. Hay cerca de 400.000 mineros informales en el Perú, en todo el territorio nacional. Y este gobierno intentó hacer un proceso de formalización que ha sido un fracaso. Pero hay que decirlo así de claro. ¿Pero retroceder a cero? No, perdón, Mónica. Entonces, durante el primer año se lograron formalizar 7 personas. Y en el segundo año, 200. Nada más. De los 400.000 personas que pidieron su inscripción. Entonces, hoy esos mineros informales, debido a esta norma, van a ser considerados ilegales. O sea, se convierten ilegales porque esta norma no les ha permitido lograr la formalización. Ahora, en el tema de la minería en Madre de Dios, la minería aluvial. Con dragas, Así sin es. mercurio. ¿Qué es lo que hay que hacer? afecta al medio ambiente Así y es. todo lo demás. Este gobierno ha señalado que nosotros defendemos, ¿cómo se llama?, el daño al medio ambiente. Eso es falso. Pero y no solamente, sino los circuitos mafiosos que son alrededor de, Claro, de porque esa hay todo actividad, un ¿no? hábitat, Ahí ¿no?, está pues mafioso. el ministro de Estado atacándonos, ¿no? Yo quisiera No, señalar. pero son preguntas claras, ¿no? Concretas. Perfecto, O sea, y no tengo digamos, ningún problema de debatir con el contrincante, pero acá yo estoy debatiendo con los ministros de Estado, ¿no? O sea, hay que dejar bien claro que el señor Kuczynski representa la continuidad de ese pero gobierno. le ha dicho que quiere debatir hasta en la punta del cerro. Ahí donde estaré. donde usted quiera. ¿Usted se refiere a que Pulgar Vidal ha salido a Ha salido Pulgar Vidal a criticar mi posición, ha salido el ministro del Interior a criticar mi posición con referencia al 24x24, el primer ministro, el presidente de la República, la primera dama, etcétera, etcétera. Pero Pulgar Vidal se puede decir que está defendiendo sus 2 decretos. Bueno, ¿no? pero regresando al tema de Madre de Dios, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Una reforestación agresiva y dentro de los compromisos que ellos han firmado respetar el medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a Madre de Dios? Tenemos que llevar tecnología nueva. Yo he escuchado al geólogo Rafael Belaúnde, que además ha ¿Tecnología sido nueva puesta por el Estado? apoyados por el Estado, por O supuesto. sea, metiendo plata para que estos... O para orientarlos, por supuesto. Quiero decirles que en Canadá, en Europa, se hace este tipo de minería aluvial y luego se reforesta y no hay ningún problema. No se daña el medio es el ambiente. mercurio, las dragas mismas. Justamente y por lo que se eso. le quita la interdicción. Si no tienes interdicción van a estar libres. Perdón, señor Aldo, justamente por eso tiene que haber un apoyo del Estado. No se puede ir solamente a bombardear los pequeños negocios que ellos tienen. Ellos van a Hay que permanecer en estos lugares. acompañarlos. O sea, se les va a mantener en estos lugares. Lo que hay que hacer es convertirlos en personas formales. Hay que llevarles la tecnología y que con estas nuevas metodologías se pueda hacer la extracción del oro con protección al medio ambiente y hacer un trabajo de reforestación. Pero esto es una doctrina de Soto, de Hernando de Soto. Todo esto lo hemos hablado con el señor de Soto y justamente O sea, Soto por eso... es el ideólogo de todo este cambio. El señor de Soto no solamente viene para ver el tema de la formalización de los mineros, sino para tratar el tema integral. ¿Qué haría él en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? El 70% de la economía del Perú está en la informalidad, está al margen de las normas y de la ley. Y no tienen beneficios. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio en las normas, en la legislación, en las trabas burocráticas que existen. ¿Qué haría él en el gobierno? Lo que le hemos pedido al señor de Soto es que determinar... elegida, por supuesto, si no me van a decir que... No, por Eso supuesto. Ya deben estar diciendo. Porque ya ahorita deben estar las redes que saltan como vueltas de campana. Sí. Lo que le hemos pedido al señor de Soto es hacer un análisis de cuáles son todos los problemas que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, los pequeños comerciantes.
los emprendedores. Hoy tienen Ya, problemas pero con la tendría un SUNAT. cargo, sería una especie de ¿qué? claro, zar claro. de la formalidad, Exacto. no Sí, sé, de la o sea, formalización. de la formalización. Así es. Y crearíamos una oficina adscrita a la presidencia de la ¿Con República. plenos poderes? ¿Con manejo propio? ¿Con presupuesto? Que le permita coordinar con todos los ministerios, porque entendemos que eso es un problema transversal, ¿no? Entonces, este problema de la formalización, vuelvo a repetir, no solamente es con los pequeños mineros, con los que están en Nazca, en El desierto, sí, en Chala, en Patás, Caribe, en Chala, en Arequipa, en Rinconada, en Puno. En todas estas Ahora, zonas hay miles de personas que quieren ser formales, que quieren contribuir ¿En con todos el los Estado. rubros de la economía estamos hablando o solamente Sí. en el tema de la minería informal? No, en todos los rubros de en lo que se refiere a formalización, ese es un encargo que se le ha dado un a amigo Hernando camarada mío me dice, ¿cómo vas a reforestar si ellos siguen ahí? Con los mineros informales. Bueno, se les va a pedir que se retiren de las zonas donde ya ellos han extraído el oro para poder hacer un trabajo, y traeremos a organismos internacionales expertos para hacer esta reforestación. Vuelvo a repetir, esto ocurre en otras partes del mundo donde se hace este tipo de minería aluvial. Y yo haría otra pregunta. Y lo que no puede pasar es que el Estado solo con dinamitas pretendan convertir a los informales en mineros legales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora los pequeños mineros no pueden comprar su dinamita, por ejemplo, los que realizan minería de socavón, y les cuesta muchísimo más caro. Y el oro que producen o que ellos extraen hoy se va por Bolivia. Entonces Bolivia ha incrementado su exportación en oro y el Perú se ha Ahora, reducido. ha jalado usted su fichaje nuevo es Elmer Cuba. Ajá. Tirios y troyanos han reconocido que él es un gran técnico, pero las críticas vienen por el lado que sienten que como se improvisó un ministro de Economía entre primera y segunda vuelta, que por qué no estuvo antes. Eso sobre todo Carlos Ruz lo ha dicho, ¿no? Complementar sobre Elmer Y Cuba. gastó en varios partidos. No solamente eso, sino que en la primera vuelta fue un crítico Del programa. acérrimo del programa y de la parte, digamos, económica del Plan Perú. el Y plan de estuvo con ustedes. Guzmán y estuvo con Así los es. solidarios, ¿no? Y tuvo palabras bien duras respecto Comercio escribió. a la parte económica. O sea, este cambio ha sido súbito, conversaciones, que ha pasado una transformación del Elmer Cuba en poco tiempo. A ver, vamos por partes. El economista Elmer Cuba es un gran experto, tiene una vasta experiencia en diferentes sectores y ha vivido y trabajado toda su vida en el Perú, a diferencia del señor Torne. Él ha pertenecido al partido Todos por el Perú, pero no ha participado activamente en la campaña del señor Julio Guzmán. Sí lo vocearon como Sí, aquí, vocearon en como, el mismo lugar donde Sí, usted sí, está sí. sentada. Lo vocearon como futuro ministro. Sí. Y creo que tiene todas las, digamos, las cualidades como para poder ejercer ese cargo. Pero era muy crítico del plan, sí. o sea, el plan no ha cambiado. Quiero precisar otra cosa. Nosotros no hemos hablado de ningún tipo de cargos ni de repartijas, como sí ocurre con el candidato Kuczynski. Nosotros estamos convocando a los técnicos para que vengan a trabajar y profundizar en un plan de gobierno que ha sido hecho durante varios años. El señor Elmer Cuba ha sido crítico en algunos aspectos del plan. Por Sí. ejemplo. Entiendo que La formalización. tenía un problema o digamos una crítica a la propuesta del programa Tributación Cero, ¿no? Entiendo que ya se está reuniendo con los técnicos de la mesa MIPE de nuestro O sea, su partido. presencia cambiaría la visión de... No, de lo que este- le hemos pedido es que su presencia profundice las ideas que nosotros hemos trabajado. Y el hecho que él haya sido, porque él ha dicho que él no es fujimorista, me parece estupendo. Casi dice que va a la marcha, Así no a es, Keiko. Así es, y hemos tenido la capacidad, a pesar de nuestras diferencias, de ponernos a trabajar juntos cómo por lo el han Perú. convencido? Hemos conversado muchas horas y en varias oportunidades. Y en ese intercambio de ¿De quién ideas, fue la iniciativa de usted? yo, digamos, había seguido su trayectoria y le pedí a uno de los técnicos nuestros que se acercara a conversar y que le expresara mi interés de conocerlo. ¿Él viene solo con Macroconsul detrás? En ese momento él está solo. Solo. Él ha pedido licencia a Macroconsulta,
pero entiendo, bueno, hay técnicos de primera también en Macroconsult, Sí, ¿no? Grado 15, Así es, pero digamos, en estos momentos el economista del Mercuba está trabajando con nosotros, coincide en nuestras ideas de Plan Perú, y para nosotros realmente es un honor poder contar con personas con su experiencia para profundizar las ideas de Plan Perú. Rapidísimo y casi en titular, ¿cuáles serían las reformas económicas que en los primeros 100 días de un eventual gobierno de Fuerza Popular se harían? O sea, en términos concretos, ¿cuáles serían las grandes diferencias con un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese mismo tiempo, digamos? El Plan Perú está creado y está elaborado desde las MIPES, desde la micro y pequeña empresa. Y por eso tenemos una serie de iniciativas como, por ejemplo, IGB Justo, que permita que las pequeñas empresas paguen a la SUNAT no el mismo mes, sino darle hasta 90 días, porque entendemos... O sea, un régimen especial. Así es, ¿no? Creemos fundamental el poder invertir en infraestructura. Hemos lanzado el boom de infraestructura, no solamente utilizar el presupuesto, sino utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal. El contrincante... Pero no es mágico, ¿eh? El Fondo de Estabilización, sí. o sea... Pero permítame acá señalar otra diferencia. Claro. El contrincante hace un plan de gobierno para las grandes empresas. Por ejemplo, en su página 134, en la parte de abajo, señala que van a permitir a las grandes empresas, y acá estoy leyendo, aquellas que facturen 2.300 UITs o más, o sea, las grandes empresas, que puedan descontar el íntegro de su inversión física en contra de su monto imponible. O sea, es un favor para las grandes empresas. Una reinversión, como había en Chile. Claro, pues, pero ¿por qué no hacen lo mismo para las pequeñas empresas? Es que para ellos no han pensado. Y en la página 149, aunque ellos lo nieguen, dicen claramente de que hay que notar que esta parte de la contribución se financiará con la reducción del costo de las CTS, que serán sustituidas por el seguro de desempleo, tal como lo han venido explicando. Y este fondo será manejado por las AFPs. O sea, acá están pensando solamente en las grandes empresas. Ellos ven el Perú como una oportunidad de negocio. Claro, nosotros entendemos que los problemas del Perú tienen que ser solucionados con ellos y entendiendo su problemática. ¿Van a tomar deuda para la infraestructura? Porque Kuczynski habla de tomar deuda en los mercados internacionales. ¿Van a tomar deuda o solamente va a ser con los ahorros que hay ahora? Nosotros creemos que hay que utilizar bien los recursos, que hay que tener un presupuesto que imponga además calidad en el gasto. Ellos plantean, por ejemplo, el contrincante plantea reducir el IGB, 1 punto de IGB por 3 años. Nosotros decimos no. ¿Para qué vamos a reducir la recaudación? Pero sí planteamos que 1 punto del IGB vaya al Foncomún, que vaya directamente a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes más pobres de nuestro país, para que ellos puedan tener mucho más recursos. Ya van 2, ¿no? Del 18 van 2 a las municipalidades. Van 2, por supuesto, pero creemos que debe haber 1 punto más, 3.000 millones de soles a las alcaldías. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema económico y yo sigo pensando en que un montón de regímenes diferentes nos van a generar mayores problemas. Tendríamos que tener una mirada integral del problema macro de la economía, pero ya regresamos luego de la pausa con Keiko Fujimori, que está aquí en Sin Medias Tintas. Esto es la infraestructura. ¿Entraría dentro un ministerio de infraestructura? ¿Había otra vez, renacería el ministerio de la presidencia? ¿Cómo se va a manejar si se va a hacer una obra pública tan grande, tan vasta? No, yo creo que se tiene que trabajar a través de los ministerios. El problema que está ocurriendo, yo he tenido la oportunidad de conversar. ¿No piensan en crear más o reducir ministerios, como en el caso del plan de Peruanos por el Cambio en algún momento? Que ellos planteaban reducir a 10 ministerios, ¿no? Ya, pero después reconsideraron y estaban hablando de agrupamientos, ¿no? De ministerios que podrían tener vinculación y ver estrategias transversales, digamos, a determinados problemas. No, nosotros lo que planteamos es meterle eficiencia y calidad de gasto a los ministerios, pero también profundizar el proceso de descentralización. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, he conversado con muchísimos gobernadores y me dicen que ahora, cuando quieren hacer un cambio presupuestal, tienen que pedirle permiso al viceministro de Economía,
O sea, eso es una barbaridad. Pero bueno, porque y eso, con la corrupción que ha habido... perdón. Pero además han hecho barbaridades también. Imagínate Álvarez sin control. No, estamos de acuerdo en que se tiene que hacer un Laviñas. proceso para luchar contra la corrupción. Y lo que nosotros proponemos es que la Procuraduría sea autónoma, que esté lejos del poder político, que la Contraloría sea independiente y autónoma también. Y queremos además fortalecer la Defensoría para que acompañen a los ciudadanos a hacer denuncias contra la corrupción. Pero tiene que haber un monitoreo gerencial. No, si no, has tenido a Gerardo Viñas, Álvarez, has tenido una gente tremenda ahí, presidente. Pero uno no puede generalizar y tenemos acusar, muchos y casos, acusar, no se Hay puede como tres acusar a más, los gobernadores, pensar que todos son corruptos. Lo que está ocurriendo es que si es que ellos quieren hacer, por ejemplo, un cambio presupuestal en el tema de salud, y en vez de contratar a 3 pediatras, quisieran 8 pediatras, tiene que pedir permiso al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso a mí me parece un cuello de todo botella. lo que pasó en Cajamarca con Gregorio Santos y los hospitales, si no hay un poco de control. Nadie está en contra del control, pero ese control lo tiene que ejercer la Contraloría, la Procuraduría. Pero lo que no puede haber es un control del poder político. Y por otro lado, a los alcaldes también se les ha reducido el presupuesto y se les ha prohibido hacer obras más grandes de 4 millones de soles. O sea, yo creo que... empiezan con las piscinas, el monumento al lagarto, el monumento a la hamaca. Al sombrero, pero la prohibición, sombrero, pero al caimán. la prohibición no es a los monumentos, Ahora, es el a tema las de obras gastos. de infraestructura en agua y saneamiento. O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con más de 200 alcaldes a nivel nacional. En cada viaje que yo hago, siempre tengo la oportunidad de escucharlos, porque eso es lo que hago. Y ellos me han transmitido este problema, que les han puesto una serie de trabas, les han atado las manos. Y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano de ellos, sin mirar el color político. Lo que nosotros en Fuerza Popular decimos, para hacer las obras hay que trabajar, no importa si es naranja, amarillo, verde, azul, morado, no importa. Hay que ver si es que hay buenas intenciones y de hacer obras de calidad en infraestructura productiva e infraestructura social. Usted habla, digamos, de un shock en la inversión de infraestructura, pero también ha hablado durante toda su campaña de subir sueldos, seguros a mototaxistas, bancos de fomento eventualmente, asistencia a programas sociales, o sea, la plata no es infinita, o sea, ¿de dónde va a salir la plata de esos 30.000 millones que tiene el Fondo de Estabilización, que además es considerado un fondo para eventualmente emergencias? Problemas cíclicos. Sí. Mire, con referencia al seguro de mototaxistas, esta es una propuesta que hizo inicialmente el expresidente Alan García y que nosotros hemos hecho nuestra y que me parece una idea bastante buena en el sentido de utilizar el impuesto selectivo al consumo de la gasolina de los taxistas y mototaxistas para una cuenta individual que les permita a ellos utilizar como un futuro fondo Pero ellos de lo pagan jubilación. caja hecha gasolina. Así es. No lo vamos a pagar nosotros. No, es digamos, la gasolina que ellos consumen. Me parece una buena idea. Así como también hemos recogido la propuesta del señor Barnechea de la renegociación del gas de camisea para que las regalías en el Cusco sean mayores. Pero y lo que queremos es eso. Nosotros no hacemos alianzas ni repartijas como el señor Kuczynski, que ha, digamos, obtenido el apoyo del señor Acuña y de la señora Anel Tausen. Aquí le ha soltado el guante Nicolás Lucar con el tema de Tía María. ¿Qué van a hacer con Tía María ustedes? Porque ya Conga no va, ¿no? Porque como están las cosas, usted le ha hecho un guiño a Gregorio Santos. Hasta Newmont ha dicho que no, pero ahora ya está complicado. Conga parece que ha muerto. Bueno, el señor Kuczynski hace alianzas con partidos políticos. Nosotros lo que hacemos es convocatorias para resolver problemas. Entonces, el señor Elmer Cuba viene a ayudarnos en el tema, para profundizar el tema económico, el señor Hernando de Soto para ver el tema de la formalización de nuestro país, la señora Vilca Toma para ver la lucha contra la corrupción y el señor Vladimiro Huárez para ver el tema de los conflictos sociales y cómo prevenirlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Tía María? Hace 6 años atrás, esta empresa Southern lamentablemente le mintió al pueblo. Los agricultores salieron a reclamar porque iban a verse afectados sus cultivos y ellos decían que no, hasta que lamentablemente 3 personas perdieron la vida. Y recién en ese momento la empresa dijo, bueno, vamos a construir una planta desalinizadora. Eso significaba que le estaban mintiendo al pueblo, que sí iban a usar agua del subsuelo y que luego cambiaron la propuesta. Los responsables Bueno, había que hacer esta represa. Bueno, arriba también, se generó una gran desconfianza y además los estudios de impacto medioambiental
este año tenían más de 100 observaciones. Yo me pregunto cómo este gobierno les ha dicho que este proyecto puede ir cuando tiene tantas observaciones. Entonces no puede ir. No, no puede ir. Así como está, no puede ir de ninguna manera. Y esta empresa tiene que recuperar la confianza de los agricultores. Pero ¿cómo van a convence? recuperarla? ¿Cómo los convencen? ¿Ustedes cómo? Hablando con la verdad y resolviendo las observaciones que tienen los estudios de impacto medioambiental. Pero también no seamos ingenuos, hay también intereses detrás. Están los molineros, se sabe que estuvieron detrás del financiamiento de las protestas, trajeron a los espartambos, hay el tema de los que usan las juntas de agua. También hay intereses detrás, no es que haya una cuestión ecológica en mucha gente ahí que se opone. Nosotros aspiramos a que haya una sana convivencia entre la minería y la agricultura, pero yo voy a priorizar, y eso lo he dicho en Cajamarca y lo he dicho en todas las zonas altoandinas de nuestro país. El agua tiene que priorizarse para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, para la ganadería, para todas las actividades productivas relacionadas al hombre. Planteamos construir más de 1000 reservorios en todas las zonas altoandinas que le permitan a los agricultores tener un manejo de la siembra y cosecha del agua, construir canales de irrigación, llevar semillas mejoradas, fortalecer agrobanco y llevar las maquinarias. Mala tiene la mina contestable al lado del pueblo de Mala, atrás de las playas de Asia hay una mina, no pasa nada, no es tan terrible. Porque ellos tienen acceso al agua, pero en las zonas altoandinas, en las cabeceras de Cuenca, tenemos que cuidar esa agua, especialmente para los agricultores. Y ese ha sido el reclamo en Conga, y ese es el reclamo también en Tía María. Lo que creo que hay que hacer es escuchar a la población. La población, los agricultores, perdónenme, no son locos. O sea, son personas que están preocupados de que ellos puedan seguir utilizando ejemplo, ¿no? el agua. No podemos tolerar violencia tipo la de los espartambos. Por supuesto, ¿no? por Le supuesto. están reventando la cabeza a los policías, eso tampoco. Tampoco, pero también hay que entender que hay un gran pedido por parte de ellos que es de justicia. Y los agricultores, 6 millones de agricultores se han sentido abandonados por este gobierno. Porque recordemos al candidato... o sea, digamos, en las cabeceras de cuencas, ¿debe haber o no minería? Yo pienso que no. Ajá. Y hay que recordar al candidato a hoy presidente cuando en Cajamarca, porque acabo de regresar de Cajamarca, cuando decía agua sí, oro no. Y luego hoy no puede regresar a Cajamarca porque es considerado un traidor, porque claudicó en sus promesas, en sus convicciones y abandonó a Cajamarca. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Lo que he dicho siempre, priorizar el agua y hay que apoyar a los agricultores. Los hermanos agricultores tienen que sentir la presencia del Estado. ¿Qué va a hacer con la consulta previa? Nosotros hemos apoyado la consulta previa. Es más, Fuerza Popular preside la Comisión de Pueblos Andinos y nosotros hemos dictaminado la consulta previa. El problema ha venido ya con este gobierno, que se encarga de la reglamentación. ¿A quién le va a consultar? A los pueblos. No, pero tienes que determinar cuál es el pueblo originario, etcétera. No es que a cualquiera le puede consultar. Sí, y para eso también es importante la presencia de Hernando de Soto. El ministro de Economía, Alonso Segura, ha dicho que deja un Ministerio de Economía, por lo menos en los próximos meses, con las finanzas estables, que incluso el próximo gobierno, que sea que fuere, puede quedarse tranquilo por lo menos hasta el 2018. Bueno, yo le diría al ministro de Economía que el crecimiento económico en los últimos años ha decrecido. Y que pero el Perú está mejor que todos sus pares, digamos, en la región. Y estábamos muchísimo mejor igual hace 4 años atrás. Pero ese gobierno, debido a la falta de liderazgo y a la falta de visión clara en lo que se quiere para nuestro país, generó mucha desconfianza. Y lamentablemente no trabajó para el pueblo. Otras preguntas ya de corte económico y político que tienen que ver con la campaña. En la primera vuelta, quien más gastó fue Acuña y en segundo lugar Fuerza Popular, pero hay una campaña millonaria de parte de Fuerza Popular. ¿De dónde sale esa plata? Todos nuestros ingresos, aportes, están claramente señalados. ¿Todos son cócteles? No, también hay aportes directos de personas. ¿Financistas? No, de grandes empresarios no, de personas naturales, de emprendedores que nos ayudan. Pero yo sí quisiera señalar acá también otra diferencia. El señor Kuczynski no ha declarado casi 6 millones de soles. ¿De dónde vienen esos ingresos?
sobre todo ahora que ha firmado un compromiso con el señor Nelson Palomino, que quiere facilitar al narcotráfico, por favor. Un colega me... 6 millones de Pero lo soles. mismo podrían decir que quieren facilitar a las mafias de construcción civil si es que fueran del otro lado. O sea, en términos, vayamos digamos, al tema de las finanzas, de Mónica. ataque político, Usted me ¿no? ha preguntado por las finanzas. Sí. Nosotros no tenemos ni una sola observación. Han pedido la lista de los participantes a los cócteles, se los hemos entregado también. No hemos tenido, en todos los años que llevamos de vida institucional, 6 años, no hemos tenido ni una sola observación por parte de la OMPE. A mí sí me sorprende que el partido del señor Kuczynski, que recién está trabajando, ¿no? Está empezando su vida institucional, no pueda señalar de dónde vienen 6 Pero esto que millones Víctor de Ramírez soles. no haya declarado, por ejemplo, sus empresas afuera. Joaquín, ¿no? Joaquín. Bueno, él entiendo que ya hizo la corrección y lo ha ¿Él declarado. es le faltó financista transparencia, del partido? Él no ha hecho un aporte, entiendo, ¿no? Pero es muy cercano a usted, ¿no? Es el secretario general Claro. del partido, por supuesto. Pero ha tenido, digamos, varios cuestionamientos. Hay gente que ve en él sombras. A él se le ha empezado una investigación 3 meses después que asumió el cargo de secretario general. Y él ha contribuido con todas las investigaciones que se le está haciendo. Me pregunta... Sí, pregunta un colega, me dice, pregúntale a Keiko, ¿qué va a hacer con estos familiares que tiene, que aún son buscados por Interpol, como Aritomi, la hermana del mismo expresidente Fujimori? ¿Qué actitud va a tener durante su gobierno con estos temas que son delicados? Sí. Yo voy a ser absolutamente neutral. Y lo he firmado además en mi compromiso de honor. Yo no voy a utilizar el poder político para facilitar o ayudar a ningún familiar. Ni mi padre, ni ninguno de mis tíos que están siendo Que se le ha investigados. cerrado la puerta a su padre ahora con el TC. Sí, pero entiendo que la defensa legal está abriendo otra posibilidad. ¿Tiene esperanza con eso? Sí, por supuesto, por supuesto. La familia tiene esperanza que a través de la vía legal y constitucional se va a lograr su libertad. Pero no será mediante eventualmente un indulto. No será a través de la vía política. A través de la vía política está descartado. Está descartado y está firmado. Le quería... Sí, Sí, solamente, perdón, no hay quería un interrumpir. temor de fondo también que tiene que ver con eventualmente un gobierno de Fuerza Popular y del Fujimorismo. Y es el potencial autoritario. O sea, más allá de quienes de ninguna manera vayan a haber una posibilidad democrática en Keiko Fujimori, eso es una cosa. Pero hay gente que con un razonamiento lógico dice, si lo hicieron una vez, pueden volver a hacerlo. O sea, ¿qué nos garantiza a los peruanos que no va a haber ninguna posibilidad de autoritarismo, de autocracia, y con un Congreso, de avasallamiento, y con con un Congreso tan fuerte, tan sólido? tan naranja? Primero sabemos mirar bien la historia y sabemos muy bien qué capítulos debemos de dejar de lado y qué capítulos sí debemos de continuar. En segundo lugar, yo quiero que vean mi trayectoria personal. Yo siempre he sido absolutamente respetuosa de nuestras normas, de nuestras leyes y la Constitución. Vargas Llosa dice que usted lo tiene que el ADN, que es imposible. Es que el señor no me conoce, pero Tampoco en todo quiere. caso, no, tampoco, ¿no? Yo, si es que él quisiera conversar conmigo, yo ¿Es cierto que encantada. Verónica Mendoza no le devolvió la llamada? No, lamentablemente primera no, vuelta. pero Primera sí la vuelta. pude saludar después del debate presidencial y ahí pudimos conversar. Pero regresando al tema Del autoritarismo. del autoritarismo que señala el contrincante. Porque esa es parte pues de la mochila que tiene el Fujimorismo, no podemos negarlo. Yo quiero poner un ejemplo bien claro. En estos últimos 5 años en que Fuerza Popular tiene hoy la mayoría del Congreso, digamos la primera minoría, ya que No, es una mayoría. el gobierno... No, son 35 congresistas. Hoy, en este instante. sí. Ahora, Sí. sí. Entonces, Primera estoy minoría. hablando de este Congreso, claro. El gobierno tenía 47, pero por los malos manejos políticos perdieron su amplia mayoría. Durante estos años, con los 35 congresistas, hemos dado gobernabilidad a este gobierno. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en algún momento se pidió hacer una interpelación al señor Cateriano con el tema de las agendas. Y eso iba a encadenar en una posible censura. ¿Y ustedes? Fuerza Popular dijimos no, a pesar de que habían varios congresistas que sí querían hacerlo, pero los convoqué a una bancada y dijimos no podemos Yo hacer le quiero eso. hacer una pregunta, a ver si le saco una promesa. Ha habido este enojoso caso de mi gran amigo Rafa León. Ha habido todo este problema de Rafa León con la libertad de prensa. En el gobierno de Alan García,
Mulder, el congresista Mulder, presentó una norma por la cual se quitaba la prisión. Seguía la difamación en el Código Penal, pero se le quitaba la prisión, porque no era bueno mandarlo al Código Civil, porque el tema de embargos y las empresas era abrir otro frente. Entonces Mulder, muy práctico, presentó esto. Hubo mucho apoyo de Rolando Sousa, hubo un apoyo multipartidario también, hubo bastante gente que apoyó esto. Llegó y García no firmó, observó esa norma y a Humala no le interesó. Nosotros, los periodistas, podemos confiar dentro de toda esta desconfianza acá y estos recelos que hay por el tema del pasado fujimorista, que esta norma se va a retomar y se va a finalmente eliminar esta sanción medieval en el tema de la difamación y va a quedar con multas y con trabajos colectivos duros, por cierto. Sí, así lo he dicho, lo señalé el día que el señor León fue sentenciado. Yo también coincido con usted en que la difamación no debe de tener prisión. Y si es que esto lo aprueba el Congreso, y estoy segura que mi grupo político... ¿El proyecto Mulder está ahí? Sí, que mi grupo político, la gran mayoría, coincide con este punto de vista. Si es que yo llego a ser presidente del Perú con el respaldo del pueblo peruano, yo lo promulgaré. Pero regresando al tema del autoritarismo, quisiera señalar también otro ejemplo. Fuerza Popular votó a favor del señor Luis Iberico, que ha sido un gran perseguidor crítico de nuestro partido político. Sabemos tender puentes, sabemos consensuar, y ese será nuestro actuar en los próximos 5 años de llegar a ser gobierno. A los que dudan. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Fujimori por estar con nosotros aquí en Sin Medias Tintas. Ya regresamos con un gran debate, el tema de las AFP, que parece que ya se ha ido de las manos en el Congreso. Ya se está volviendo un poco una feria, cuidado, ¿no? Pablo Secada y Juan Mendoza vienen a hablar del tema. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas y estamos con Pablo Secada y estamos con Juan Mendoza, economistas importantes. Aquí vamos a hablar el tema de las AFP, ¿no? Porque por un lado creo que había un sector de gente que estaba muy de acuerdo con que se le entregara el 95.5% de los fondos a quienes cumplieran 65 años, pero ahora resulta que se está perdiendo de vista ya el espíritu mismo de las AFP, porque en el Congreso han aprobado adicionalmente que cualquiera puede sacar 25% para el tema hipotecario. Lo que pasa es que eran intangibles y seguían como pensiones. Entonces, por eso han permitido que se saque el dinero. Yo quisiera empezar por ahí. No como garantía, no funciona. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Pablo? Hay 3 cosas que hay que hacer con el sistema de pensiones en general. Aumentar la cobertura. Hoy día 1 de cada 4 peruanos, 4 millones de 16 millones de personas en edad de trabajar van a tener pensión, salud y desempleo. Hacer mucho más competitivo el sistema no es competitivo para nada, y para hacerlo creo que hay que partir las AFPs y dejar administración de inversiones y el resto del negocio que está en AFPNet, terminar de centralizarlo y regularlo y dejar que los afiliados tengan muchas más posibilidades de por jugar, ejemplo, de acceder a diferentes fondos. Ya. No sé si recuerdas que la superintendencia se pasó años proponiendo un fondo adicional. Sí. Deberías dejar que cada AFP proponga los fondos que quiera dentro de ciertos parámetros. Y más jugadores, aparte de las AFP. No, en lo que te decía, si partes administración de inversiones del resto, vas a tener 15, 20, ¿no? Fidelity, que es un gran administrador de inversiones en el mundo, viene regularmente al Perú y decide que no es momento. Porque ¿a quién se le va a ocurrir meterle 700.000 juicios a empresas que han retenido y no han pagado? Juan. Yo estoy de acuerdo con el 95.5, porque creo que cuando llega alguien a los 65 años tienes que darle libertad para que use su ahorro. Y estuviste de acuerdo desde el primer momento. Sí. O sea, mira, y es promoviste además esta idea. Sí, es 4.5 porque cuando uno tiene pensión, lo que aporta a salud para tener cobertura es 4%. Exacto. O sea, si es mala idea tener 4%, bueno, eso se puede cambiar, ¿no? Mira, y lo han hecho otros países. El Reino Unido lo acaba de hacer en abril del año pasado, que ha liberalizado, cuando llegas a la jubilación, el uso del ahorro previsional. Pero ya no sería previsional, sería un ahorro forzoso. Claro. Lo que importa es el bienestar de la gente cuando tiene más de 65 años. ¿Y no se juegan la plata, no se gastan la plata? No se gastan la plata. De hecho, cuando miras bien la evidencia de Australia, que tanto se menciona acá, el grueso de las personas, cuando tuvo libertad, usó la plata para pagar deudas. Pero ¿estás de acuerdo también con y lo mismo en Irlanda, cuando se liberalizó el 99. Pero conociendo el carácter criollo, ¿tú crees que la gente aquí va a ahorrar, no se va a gastar la plata en 2 años? De hecho, la gente ahorra, porque si no, como dice Pablo, ¿de qué viven? Porque Pensión 65 tiene apenas 5 años. Y el grueso de la gente tiene que vivir de algo, no viven del aire. Pero entonces, ya, perfecto. Pero, pero ahí no se pierde de vista el tema, digamos, del ahorro para cuando uno ya no tenga chamba. Pero
como ahora están viendo la cosa es, yo saco mi plata en cualquier momento, tengo 30 años, tengo 40 años, voy a comprarme una casa, digamos, un primer departamento y lo hago y lo cambio. Para mí la agenda es otra. O sea, la agenda sí incluye que las personas puedan tener más opciones para elegir qué hacer con su dinero, que puedan tener más fondos. Por ejemplo, no se ha dicho mucho, pero la Asociación de FPs le preparó a la superintendencia más de 30 propuestas. Una propuesta era pensión mínima, una propuesta era el 25% para la primera casa, una propuesta era que si tenías fondos pequeños retires todo, una propuesta era que puedas decirle yo quiero 1.000 soles mensuales y el resto me lo llevo. Y eso, insisto, eso no debería regularse en una ley. Eso debería ser algo que las AFPs le ofrezcan a sus afiliados dentro de ciertos parámetros. Pero las AFP no han mirado ninguna posibilidad de reforma. Es más, creo que todo lo que les está pasando en este momento tiene que ver con la inacción de las AFP. Sí, pero el regulador es el Estado. O sea, decirle a unos mercas, ¿saben qué mercas? Háganse competitivos, es un poco serio, digamos. Porque mira, es un poco Mónica, serio. se pasaron ¿no? hasta de crueles, porque el tema del cáncer, por ejemplo, es una cosa que la asociación de AFP debió aceptar del primer día. O sea, si tienes un cáncer, ¿para qué te vas a sacar con la plata en el Yo estoy de acuerdo. Además sigue siendo, además, yo quería decir que sigue siendo 50%. Sí, ni siquiera te puedes llevar toda la plata. O sea, tienes diagnóstico de enfermedad terminal y no te puedes llevar la plata. Solamente o sea, la mitad. Por lo menos que te mueras. Eso que es te mueras con tu inhumano, plata. claro. Y que te mueras dignamente, porque además mira, es tu plata, ¿no? O te salves de repente. El ¿no? asunto de fondo es que el sistema tiene que ser competitivo. ¿Qué hacen los países industrializados? ¿Ya? Porque nos hemos copiado un modelo de Chile. ¿Ya? Y varios países de América Latina están retrocediendo. Y hemos sido más ¿Cómo papistas que el es? Papa ¿Ya? también. No voy a inventar la discusión de si el ahorro debe ser forzoso o obligatorio. Esa discusión hace tiempo la ganó la izquierda en todos los países. ¿Ya? Entonces, ahorro obligatorio. ¿Cómo es en Estados Unidos? Tienes un ahorro obligatorio muy pequeño que más allá del, cuando tienes el doble del ingreso per cápita, ya no estás forzado a contribuir porque ya no eres una carga para el Estado. Si lo traes eso al Perú, eso debería ser los que ganan más de 40.000 soles, como con esa plata ya no van a ser una carga para el Estado cuando tengan 65, que hagan lo que quieran con su plata. Y ahí no tienes que crear una sola AFP, ni tienes que regularla, ni la SBS tiene que meterse. Y las comisiones, además, hay que recordar, la mitad de las comisiones no van a la AFP. Van a la compañía de seguros. No. Ustedes deben saber que cuando contribuyen a la AFP están va la compañía comprando de seguros, un seguro de vida y un seguro de invalidez. Si yo tengo un seguro de vida, no, piña. Ya igualito tienes que contribuir. Tienes que pagar esto. Entonces es un sistema que no es competitivo. Y no le puedes pedir a alguien que disfruta de la mamadera que se la quite. O sea, eso es Y imposible. las comisiones, ¿por qué eran tan altas? Tú comparabas con lo que pagabas en Siguen otros siendo, mercados, son muy altas. siendo. Y la estrategia para bajarlas es absurda. No, esto que Es hizo como el ministro anterior de Economía. Es absurdo, eso no funciona. Claro, ¿ya? y a mí me gustó esa frase, lo que que funciona es la efectivamente, ¿a quién le gusta competencia. que le quiten a la un chiquito mamadera? no le quitas la mamadera, tienes que quitársela tú. Esta subasta de Castilla, ¿no? No es lo que Sí, decía, la ¿no? O Castilla. sea, administración de inversiones separado del resto, ¿no? ¿Y cómo debe enfocar el próximo gobierno, digamos, todo el tema, digamos, de pensiones, previsional, el tema de la ONP? O sea, Y ahí va otra cosa grande. Esta es una Sí. propuesta de Santiago Levy, de un mexicano, del mismo de Progreso y Oportunidades, de Juntos, de los programas de transferencias. Él dice, deduce del IGB, no deduzcas de la planilla. Si solo 1 de 4 está en planilla, ¿a quién se le ha ocurrido que tienes que seguir en el tiempo? Después de 10 años de boom de la economía peruana creciendo 6.3% al año en promedio y sigue habiendo 1 de cada 4. Dedúcele del IGB. Empiezan con la gente más pobre, el Estado le puede poner plata encima si quiere y ¿una mueve. especie de subsidio del Estado? Sí, quita pensión 65 o algún otro subsidio, pero cada persona de cada pago de IGB va a recibir para su pensión, su salud y su desempleo. Entonces, eso te aumenta cobertura. La competencia, como digo, separando los negocios. Y la flexibilidad, ¿por qué tiene que decidir quién? Que lo decía la persona y el administrador de pensiones. Y la regulación diga, estos son los parámetros básicos. Yo no estoy de acuerdo con el 95,5%. En ningún país del mundo, ni en los países que él ha citado, que son países que nos llevan siglos de cultura financiera, la gente ahorra su dinero sabiamente. No, hay cada claro, vez eso más... de que a los 65 años vas a hacer un negocio. Hay cada vez más bastante experimentos de lo que se llama complicado. economía del comportamiento y la gente no piensa en el futuro, menos piensa en el futuro en un país que sale récord en el paper de crisis financieras y crisis fiscales en la historia de la humanidad, que es el paper de Rogoff y Reinhardt. El Perú sale top en la lista. Difiero completamente. De hecho, la gente que ha quitado su plata, la que le han dado la libertad en Irlanda en 99, o sea que ya tenemos 17 años, no se tiró la plata. La sacó, sufrieron las compañías de seguros. Somos Que distintos tenían... a los irlandeses, Esto no es Irlanda. No, yo no creo eso. Eso es No creo eso, porque evidentemente no es ¿verdad? Irlanda, hay que ver los datos. Mira los jugadores de fútbol, cómo actúan, pues acá la Siempre gente con plata responsable, hace no. barbaridades. Yo no creo No, eso. yo no digo Yo que no creo sean eso. todos, pero No, lo que hay que ver digamos, es, no somos mira, iguales, no, ¿no? más allá de lo que creemos, ¿qué nos dice la evidencia? Entonces hay que ver los datos. Y los datos nos dicen, estos no son datos míos, son datos de Richard Webb, que la gente que está obligada a aportar a la AFP y la gente, o a la ONP
y la gente que está fuera del sistema ahorra esencialmente el mismo porcentaje de su ingreso, solo que ahorra en cosas distintas. Obviamente, si a ti te fuerzan a ahorrar en la AFP, te queda menos para que ahorres, por ejemplo, en vivienda. Y me parece que si la gente no ahorrara, ¿de qué vive? Si no hay pensión pública. Pero es el tema, no va a tener previsión. Además, una cosa importante. Mira, no, o sea, espera. Además, si no confías en las decisiones de la gente y que la gente es miope, no le dejes usar tarjeta de crédito. Porque tampoco figura, pues eso es para consumo, eso no es previsional. Pues. ¿Cuál es la diferencia? Total, uno es para consumir y el otro es para cuando seas viejo y no te mueras de hambre. Si eres miope, peor, pues. Nunca pagas tu crédito. Me estás comparando si no ves el futuro. No, camote con papa. No tiene nada que ver. No, ese es un invento. Una cosa es previsional, otra cosa es de consumo. No creo. No, yo insisto, la gente es otra. O sea, he planteado la idea del Levy, he planteado separar el sistema. ¿Por qué razón una superintendencia en donde no hay un solo señor que haya administrado pensiones en su vida tenía que decirle hace 10 años a las AFPs en dónde podían invertir y en dónde no? ¿Por qué razón, en el mismo ejemplo que acabo de poner, te tienen que decir cómo te tienes que retirar o qué tipo de fondos puedes tener? ¿Quieren ver el extremo de comisiones baratas? No, pero tiene límites porque no se van a timbiar la plata tampoco. No, te dicen, estos son los parámetros de riesgo y en esos parámetros invierte. Claro, cierto, un parámetro. Si no ¿Sabes cuánto compra Vanguard por invertir en las 500 empresas más grandes del mundo? 0,7 al año. 0.07%. Pero estás hablando de un mercado como Estados Unidos, con todo el mundo formalizado. Sí, pero ¿por qué no te deja que abren una AFP acá que se llama Blackstone, la que ofrece esos, o que Vanguard abre el suyo y que te ofrezcan carteras o las que hayan? ¿Sabes por qué no vienen? Porque tienen que enjuiciar a las compañías para cobrarles. Sí, pues la gente no deposita si en las tú compañías. quitas eso y le cobras a la gente por afiliado tanto, vendrían esas empresas y ofrecerían esas posibilidades así nomás. Mira, la propuesta de ley es interesante, pero te daría una pensión muy pequeña. Si tú ganas 1.000 soles al año, por ejemplo, neto de comisiones a tu fondo entran 100 soles. ¿Ya? Suponiendo que esos 1.000 soles los gastes en IGB, ¿qué fracción del IGB vas a usar para eso? Claro. 2-3%. Tu contribución al fondo sería 20 soles. O sea, será muy baja. Tendrías que tener igual una pensión pública, ¿no? Porque si no, no vas a alcanzar. Y vas a tener el mismo argumento de que van a hacer una carga para el ¿qué Estado. hacemos con la gente que retire su plata y se la farree en 2 años? Van a venirnos a pedir que le demos alguna salida. Y si tú eres peruano... Eso va a pasar. Si yo Gil Lescano va a venir mañana y me va a decir, oye, mira, qué pobrecito. O sea, pues si tú eres peruano, sabes que pedirle al Estado peruano algo es, o sea, más o menos como creer en la reencarnación, ¿ya? O sea, los peruanos sabemos que el Estado es completamente inútil para mantenernos. Un montón de gente y pero si no hay plata, ¿de dónde te van a dar plata? Pero son capos para hacer programas sociales de asistencia. Te regalan la plata ajena. Mira, yo creo que la reforma tiene que incluir la ONP, que obviamente no se dice nada. La ONP es un desastre, está completamente financiada y tiene que ser un sistema en el que haya competencia. Estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero si le pones un tope que más de 40.000 soles ya no te descuentan, porque ya no vas a hacer una carga para el Estado, ya no hay que hacer nada más. El mercado se encarga de la competencia. Sobre ese punto de lo que ha dicho. Cuando hayan 15 empresas, alguna te ofrecerá eso. O sea, yo no sé por qué nosotros tenemos que decidir. Tú vas a hacer la competencia, digamos, y la decisión, claro, porque digamos, versátil del ciudadano. Con Alba hablábamos de Fidelity, de Vanguard y otros. Cuando vengan ellos ofrecerán planes y cuando sea tan fácil abrir un fondo de pensiones, porque toda la grasa que hay hoy día estará centralizada y regulada, habrá competencia. La superintendencia tiene que cambiar radicalmente. Ha pasado hace unos años de decirle... ¿Tú hablas de la desaparición entonces del sistema de AFP? No, el sistema va a seguir siendo un sistema de cuenta individual. Lo que yo no creo que tiene sentido es la ONP. La ONP tiene hoy una deuda de 55% del PBI. Ese es el valor actuarial de la deuda previsional de la ONP. ¿Y qué haces con Según toda el esa BID, gente? 60% del 1,5 millones de personas que están en la ONP, o sea, 900.000 personas, no van a tener pensión. Pero cuando ha tenido la gente la oportunidad de cambiarse de la AFP a la ONP, se ha cambiado a la ONP. Porque le dan pensión mínima. ¿Por qué crees? Pues? Es una combinación, perdón, disculpa. Sí. Es una pensión de que hay pensión mínima, como tú dices, y las AFP son un desastre, la gente no es tonta. Además, mira, el asunto de fondo, ¿ya? El asunto para hacerlo competitivo, por si acaso, son 40.000 soles al año. ¿Ya? Al año, ese es el doble del ingreso per cápita. En lugar de hacer tanta regulación, como dice Pablo, que pongas a gente que no sabe, que te regule, dale libertad. 40.000 soles que siga funcionando como ahora. Ahorro obligatorio. En ese momento, tú ya no eres una carga para el Estado porque la tasa de reemplazo, es decir, con lo que te jubilas al año, sería el triple, 4 veces de la pensión mínima. Hay que separar bancos de AFPs, porque muchas veces hay bancos que son de AFP, eso es complicado, muy difícil, porque ahí tienes 2 efectos. Uno, que la concentración es mala.
Pero también es cierto que naturalmente en la industria financiera hay concentración porque hay economías de escala y te baja el costo. Yo creo que el sistema financiero peruano, fuera de AFP y compañías de seguros... bonos y se lo compra la AFP. Eso es cierto, ese es un conflicto de interés. Eso a cada rato Por se eso va. también creo que en el debate es importante que no le preguntemos solamente a la compañía de seguros y a las AFP, porque naturalmente, como dice Pablo, las propuestas que van a hacer son interesadas, ¿no es cierto? Y que Obviamente, el debate incluye ¿no? a todos, y hay que tener en cuenta que las pensiones no son solamente un asunto de economistas, es un asunto también de elección social. Por ejemplo, ¿cuánta solidaridad queremos tener? ¿Queremos tener pensión mínima o no? ¿Queremos que todo sea cuenta individual o no? Y ahora que estamos en una coyuntura electoral, evidentemente ustedes, me imagino que las partes económicas han visto el enfoque que le han puesto cada uno de los candidatos, tanto PPK como el de Fuerza Popular, digamos. ¿Cuál considera que tiene un mejor enfoque, digamos, dentro de estos sector? En general no se debate con mucha seriedad nunca en campaña acá, ¿no? O sea, no hay partidos y se cuida mucho a la gente de Ya, decir... pero lo que se ha leído entre líneas, por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Mira, otra cara de la misma moneda. Esto que estamos hablando son dineros que financian a empresas medianas y empresas grandes. El que no haya el 95,5% va a reducir el dinero que las compañías de seguros tenían para el mercado de bonos de deuda privada. Es una compañía que no estaba listada en bolsa y que no quería emitir bonos para que se los compre una AFP, podía emitirle bonos a una compañía de seguros. Sí. 30 millones de soles para arriba, a 15, 18 años, y ese mercado lo han reducido. Son empresas medianas que van a terminar en los bancos, que no son competitivos, que les van a pedir garantías regales, sus terrenos, la fábrica, o sea, un desastre. Se podían ir al siglo XXI y lo regresaban al siglo XIX, ¿no? Entonces, estas medidas tienen esos impactos y esos impactos simplemente ni se mencionan. Ahora que Mónica ha abierto un poco la cancha, le quería preguntar a los dos, este debate, el seguro de desempleo y la CTS, Versus CTS. ¿cuál es mejor? No, para mí, sin duda, la CTS es muchísimo mejor porque no es un sobrecosto. ¿Qué cosa es un sobrecosto? Algo que paga el empleador y no recibe el trabajador. Y la CTS no es un sobrecosto porque es remuneración diferida. Y además, como ahora más de 4 sueldos está libre, y más o menos la duración del desempleo es 3 a 4 meses, me parece que es un sistema razonable. El seguro de desempleo, primero no sé cómo va a alcanzar para que cubra 5 meses a 80%, si solamente vas a descontar 2 o 3%. Pero el asunto de fondo Claro, porque te van a pagar el 80% de lo que ganaban, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Y El mucho. asunto es que sí es un sobrecosto, porque se va todo a un fondo en común. O sea, me extraña que la gente que Ahora, acá defiende cuenta aclarado- individual, que a mí me parece bien, Claro. cuenta individual, te diga que está bien que todo se vaya a un fondo en común, donde sí no tiene relación lo que paga el empleador con lo que tú Y sacas. no sabes hueco negro. ¿Y tú qué opinas? No, que se cubra solo los 4 a 6 meses, que no se cubra más, que es lo que dura el desempleo. El desempleo. El desempleo dura entre 4 O sea, y 6 meses. ¿Estarías de acuerdo, digamos, con este seguro de desempleo para los que ¿Lo recién prefieres a entran la a trabajar? CTS? ¿Lo prefieres a la No, en CTS? los dos casos, la CTS ya es así, a partir de los 4 se libera, ¿no? Claro, el seguro de desempleo tiene la desventaja que dice Juan, pero también es una ventaja, que es más solidario, ¿no? Que las personas que menos probables que las despidan están transfiriendo recursos a las personas que es más probables que despidan, Y ¿no? que no tienen CTS. Eso no se ha dicho acá, ¿no? Tampoco se ha dicho en la campaña, ¿no? Pero es una cosa obvia, ¿no? O sea, el que siempre tiene trabajo nunca va a usar su seguro. Pero viendo la realidad de los la trabajadores CTS hoy- sin tope era absurda, ¿no? Era como guardar en tu casa la plata por si te chocas, ¿no? Ya. ¿Cómo la O sea, CFP? guardar Claro. $5.000, digamos, por si acaso te choquen. Pero si, digamos, estuvieras en el Ministerio de Economía y tuvieras que escoger la medida, ¿cuál sería la...? Si lo diseñan bien el seguro, estoy de acuerdo con Juan en que parece muy poco, ¿no? Y cuando uno hace cálculos simples, no da. No, yo sin duda la CTS porque no hay que ponerle más sobrecosto al mercado laboral. Y una cosa importante que quería decir, por si acaso no es por molestar a este gobierno, pero la situación fiscal es delicada. Y creo que ya estamos en déficit de 3%. Pero el Así ministro de Economía ha dicho que la cosa está perfecta. Este crecimiento que tenemos no tiene nada que ver con lo que ha hecho esta administración, sino es el crecimiento justamente de la minería, a la que tanto vilipendiamos, ¿no? Y las bambas. Así. Las bambas nos está las duplicando. plantaciones de Cerro Verde, Constancia, así que hay que tener Cerro mucho Verde. cuidado con eso, mucha prudencia. Creo que de ambos candidatos es normal que uno ofrezca salario mínimo, un montón de cosas, pero ¿de dónde va a salir la plata? Porque ya tenemos déficit. Y si vamos a hacer meternos más en déficit, bajando impuestos o utilizando los ahorros fiscales, creo que hay que ser... El ahí- Fondo de ahí sí que Estabilización tenemos que- Fiscal Solo para no lo acabar, tocarías. solo para acabar, Es que no alcanza. dos puntos, digamos, que haya encontrado, digamos, de coincidencia en Peruanos por el Cambio o Fuerza Popular en temas económicos. Hablan de infraestructura, pero la manera de hacerlo es otra, ¿no? Es un Ya. plan de infraestructura privado, público, bien hecho. El diseño de las APPs en el Perú es pésimo. La Lo que ha mayoría se puesto financian... hoy la candidata de Fuerza Popular. No, la mayoría esto de acá no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ya. Eso ya es así hoy día y no camina, porque ha
fragmentado la decisión de inversión, es de pésima Entre calidad. cada ministerio. Yo he visto carreteras que se chocan con cerros donde no hay túneles, en el que te dicen que en el siguiente proceso van a hacer el túnel, ¿no? Ya. No, tienes que ir a un programa público-privado, pero diseñado por gente contratada por concurso Ninguna público medida de las que se ha internacional. hecho hasta ahora sería positiva. No, otra No. cosa, de innovación que han hablado. De innovación, seguimos con el fondito de innovación, seguimos con los descuentos tributarios por innovación. ¿Y cuándo vamos a hacer un plan de innovación de verdad? Para hacer 10 o 15 cosas que se vuelvan startups y empresas que sean millonarias en unos años por innovación. Con Maca, con Yacón, con ¿Votará por Uñegato. alguna opción? Ninguna. Sí, tengo que votar por alguna, pero... Ya. Mira, yo Solo para terminar, creo sí, que la rapidísimo. infraestructura, el problema más grande no es el déficit en cantidad, sino de calidad. Cuando hacemos una refinería como Talara, que no necesitamos, Vale la pena. que no deberíamos gastar ni $1, ¿ya? Y la hacemos al doble del precio internacional, eso es un Y el robo gaso- al ciudadano. el gasoducto El sur. gasoducto del sur, la interoceánica. O sea, lo que han hecho Llanta, lo que ha hecho es entonces no te impresionante. tires la plata, no te sigas gastando, no te tires la plata a los ahorros del Perú en este tipo de proyectos. Además, permitiendo que vengan empresas extranjeras que han sido condenadas por corrupción a asaltarnos, ¿ya? Entonces, eso primero. Y si sobra la plata, evidentemente, toda la infraestructura que queramos, porque eso aumenta la productividad del sector privado. Ok. Bueno, y lo último, el voto secreto, no me has preguntado. Te iba a preguntar, pero ya. Bueno, muchas gracias Muchas a Pablo gracias. y a Juan Muchas por estar con gracias. nosotros. Jóvenes economistas que en realidad están en la discusión y en el ojo de la tormenta. Ya regresamos con lo que se dice en un reportaje sobre lo que se han dicho, se dejan de decir las dos tiendas políticas. Volvemos con eso. Bueno, sabemos que hay antivoto duro en el caso de Keiko Fujimori, pero también unos puntos más abajo está Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se tienen que enfocar estos candidatos en ver quiénes están dudando. Y porque- ganando votos, como están Claro. ambos están como el diablo por almas. ahí Exactamente, buscando ¿no? votos. Alianzas, votos, en fin, Arranchones, sectores, todo. gremios. Cada uno está haciendo su propia estrategia. Y eso precisamente está plasmado en el siguiente reportaje de Erika Párraga, de Reporte Semanal. Que vamos a ganar las elecciones y regresaré como presidenta. Presentando su saludo a los simpatizantes. El tío Pedro Pablo te va a cuidar. Presidente PPK, presidente PPK. A 27 días de la segunda vuelta, aún nada está dicho. Y todo parece indicar que la carrera a Palacio de Gobierno tendrá final de fotografía. Es entonces que ahora Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski están en la lucha por un voto, por aquel que marque la mínima diferencia. Y en esta lucha parece ser que todo se vale. Y es así que ahora podemos ver a César Acuña y a Pedro Pablo Kuczynski juntos, dándose la mano y posando en la misma fotografía. Hemos dialogado y nos hemos puesto de acuerdo de qué manera vamos a trabajar por el país. Primero es el país, no hay ningún interés partidario ni personal y por lo tanto creo que nos queda estos días que vienen para trabajar pensando en los 31 millones de peruanos que creo que tienen todo el derecho a tener mejor calidad de vida. ¿Dónde quedaron entonces finalmente algunos intercambios de palabras que hubo entre ustedes en algún momento de la campaña? ¿Intercambios? ¿Tú me has dicho algo? Yo no recuerdo. Lo de Otalia no es plagio, es copia. Bueno, hay que leer el diccionario nomás. El diccionario de sinónimos. Pero ha habido algunas condiciones, por ejemplo, algún tipo de ministerio que ustedes hayan negociado. No es nuestra, no es nuestro estilo. Es como un juego de Monopoly, hay que poner los ministerios en juego. ¿Qué ministerio sería el adecuado para...? No sé, pues el Ministerio de Educación.
A la fotografía de este nuevo apoyo también se unió Anel Tausen. Anel, por favor, entra en la toma. A pesar que en su momento renunció a la lista congresal de Alianza para el Progreso, hoy nuevamente está para luchar en nombre de la democracia Acuña. Anel, pues, como dice el amigo Philip Butters, tiene más camisetas que Ronaldinho, ¿no? Entonces, sería sumar una más, ¿no? Porque Anel ha sido, pues, de UPP, ha sido de Villarán, ha sido de Toledo, ha sido de Acuña y ahora es de PPK, pues, ¿no? Entonces, es un chiste, ¿no? Saludo que el señor Acuña haya decidido apoyar al señor Kuczynski. Nosotros no estamos viendo posibilidades de repartijas de poder ni alianzas con dirigencias de otros partidos. Claro, la pregunta es cuánto va a pesar en el electorado esta imagen que Acuña tuvo, que era negativa, claro, y que lo terminó llevando a un cerca de 6% de aprobación. Creo que todos están buscando pescar, pues, con la red. Creo que están... ver dónde chapan algo. Sí, creo que es tal cual, como una red de pesca, y están intentando que los huecos sean más pequeños, ¿no? Hacer la red más eficiente en la captura de pequeños pececitos, ¿no? Lo que percibo en ambos bandos es una especie de desesperación un poquito bochornosa, ¿no? Yo creo que PPK comenzó cuando fue a tocarle la puerta de la celda, ¿no es cierto?, a Goyo Santos y Goyo le dio un portazo en la nariz. No es necesario. Y es así que Keiko integró a su equipo al economista Elmer Cuba, que fue propuesto por Julio Guzmán en la primera vuelta para ser su ministro de Estado, y también integró al economista Hernando de Soto. Y por eso veo en Fuerza Popular esa representación de masas, ¿no? Es un partido político de masas del siglo XXI. Y he decidido, pues, poner mi grano de arena en esta campaña. El trabajo que me ha encomendado Keiko es el siguiente. Es que como no existe un país formal para el 70%, es a nivel del presidente de la República diseñarlo. En materia económica es también raro que incorporen a alguien a estas alturas. Entonces pareciera que hay cierto piso de experticia económica que sienten que falta y quieren mandar el mensaje de que en efecto hay ese piso. Además, se reunió con la coordinadora cívica cristiana, con la que firmó un polémico compromiso que fue redactado por el pastor Alberto Santana. Este ídolo que tengo en la mano es un ídolo de yeso, entonces el ídolo no es nada. Es algo lo que se sacrifica a los ídolos cuando usted le lleva un sacrificio a los ídolos. ¿Eso es algo que usted está haciendo al ídolo? ¿Acaso estás agradando a Dios? Hay personas que piensan que al sacrificar a un ídolo están sacrificando a Dios. Líder de la iglesia cristiana denominada Iglesia El Aposento Alto. Dice que las brujas están fumando a los pastores, hermano. Ahí en la noche de Halloween, las brujas están atando iglesias, hermano. Hay que contrarrestar, hermano, guerra espiritual, hermano. El compromiso firmado con su nuevo aliado fue en defensa de la familia y de la vida. Yo no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por personas del mismo sexo, y también estoy en contra del aborto. He querido hacer además y firmar este compromiso que me plantearon porque coincide plenamente con todas mis convicciones. Hoy en día ya se habla de la legalización de la unión civil homosexual. Podemos hablar ahí derechos, pero no se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual. ¿Cómo se va a hablar de derecho cuando estamos hablando, según las Sagradas Escrituras, lo conoce el homosexualismo como un vicio sexual contra naturaleza? No hay derecho para la aberración sexual. Yo no he escuchado el discurso del pastor al que hacen mención, pero quiero empezar diciendo, yo soy una persona que respeta todas las opiniones, aunque estén en la otra orilla. Y en este caso yo no soy responsable de las declaraciones que puedan hacer otras personas antes de mi participación. Pero sí quiero decir que lamento sus declaraciones y que no las comparto. Desgraciadamente, pues, nuestros políticos son tan primarios y tan elementales que hablan para la platea, ¿no? O sea, van al estadio de la Alianza, gritan arriba Alianza. El Partido Popular cree fervientemente en la vida,
y en los derechos que tiene todo ser humano desde su concepción. Van al estadio de Monumental, gritan y dale U. Pero como mujer también creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Hablar del aborto, faltando tan solo un mes para la segunda vuelta, puede resultar peligroso para cualquiera de los candidatos. En el Perú, uno de los países de la región con mayor tasa de violación sexual, este abuso contra la mujer tiene que detenerse inmediatamente. Y aunque es dramático, el aborto en estos casos no resuelve el problema. Yo estoy en contra del aborto por violación. Lo que tenemos que hacer es controlar a todos estos loquitos que hacen eso, ¿no? Y eso es un tema de educación y de seguridad ciudadana. Quiero decirle al señor Kuczynski claramente que los violadores de mujeres son delincuentes. Son delincuentes y tienen que estar en las cárceles. Y si se trata de violadores de niños menores de 7 años, yo considero que se les tiene que aplicar la pena de muerte. Las contradicciones también son riesgosas, pues generan confusión, como en el caso de PPK y el tema de la CTS. Es para todos los nuevos trabajadores crear un sistema de seguro de desempleo que cuesta mucho menos que el CTS. Nuestro plan de gobierno es clarísimo. La CTS sigue. No como el contrincante, que lo que plantea es la eliminación de la CTS y lo dice claramente en la página 149 de su plan de gobierno, o como anteriormente, ya en el 2011, uno de sus voceros del equipo técnico hablaba de la posibilidad de reducir las vacaciones de 30 días a 15 días. Esto, por supuesto, que nos genera muchísima desconfianza. Eso es una gran mentira, que los fujimoristas no sé. Creo que a la China se le han arrugado mucho los ojos y ya no puede leer muy bien. En este momento en que la población está dividida y hay un empate técnico entre los candidatos que quieren llegar a Palacio de Gobierno, cualquier error o paso en falso podría marcar la diferencia. Sino que no solamente es el error, sino la reacción ante el error, ¿no? En estos días, en ambos lados, se ha generado una serie de dificultades internas, por ejemplo, que cada quien ha tratado de resolver lo más rápidamente posible. Kenji Fujimori entró en cura de silencio, luego que se enfrentó a Keiko al evidenciar sus aspiraciones a la presidencia. Kenji esta mañana también ha ratificado que él no postulará a la presidencia de la República. Y esta semana le tocó el turno a Peruanos por el Cambio, debido a que Martín Vizcarra desautorizó al recientemente electo congresista Salvador Heresi como vocero del partido. El secretario general del partido, el vicepresidente del partido, tienen el derecho de hablar y apoyar, pero él ha estado en España, o sea, pero tiene que comerse algunas palabras que ha dado en las redes que son despectivas, incluso de mí, ¿no? Este tipo de declaraciones demuestran que en el gobierno no van a respetar a nadie. No, pero le estamos diciendo que se comporte porque está insistiendo, ¿no? O sea, en algo que no es correcto. El señor está, digamos, con una pataleta para tomarlo como a la broma. Bueno, cada agrupación tiene su Kenji, ¿no? Porque PPK tiene a su Kenji en Salvador Heresi. He recibido explicaciones y satisfacciones correctas. Por supuesto, de mi parte también he expresado mis satisfacciones a nuestro presidente. De PPK, pues está claro que son una mezcolanza pegada con babas. Es una especie de club que ni siquiera son amigos, ¿no? Que se están conociendo recién. Yo me imagino que en las reuniones del PPK se presentarán, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo voy a ser ministro, qué gusto. Nadie se conoce, ¿no? Entonces es inevitable que cada uno dispare para su lado. Este es nuestro panorama electoral, en el que a veces los candidatos y a veces su entorno nos complican aún más la decisión que tendremos que tomar el próximo 5 de junio. Bueno, evidentemente en una estrategia de campaña y sobre todo en una segunda vuelta, el adversario tiene que capitalizar los errores del otro, pero aquí se han disparado a los pies en varios momentos. Los dos lados ha sido, pero impresionante. Una para ambos lados, sí. Sí. Unas alianzas. Los dos, ninguno de los dos se salva con los errores. Y uno no se lo sabe sacar en cara al otro.
Sí, Sobre bueno. todo PPK está muy quedado, ¿no? Mucho más quedado. Yo creo que la encuesta de hoy lo tiene que hacer reaccionar, ¿no? Sí, porque si no Porque se le vuelve tendencia. Keiko pierde menos tiempo y trata de atacar permanentemente a Pedro Pablo, pero al revés no Nada más ocurre. la percepción que se está dando es un poco la liebre y la tortuga, ¿no? Que Pedro Pablo ha estado como en la liebre y la otra ha estado como una tortuguita, trabaja, y ya lo pasó. Cuidado, si se le vuelve tendencia, ya no la para, ¿no? En fin, no sabemos si esta encuesta tiene que tener mucho cuidado. lo va a remover o no. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos en Sin Medias Tintas. Que tengan un magnífico domingo, lo que queda del domingo, el Día de la Madre. Un abrazo nuevamente a todas las mamás del Perú y nosotros regresamos la próxima semana a la misma hora. Chao.